Bueno, vamos a hablar de abdomen agudo y lo definimos como aquel dolor abdominal que dura menos de 7 días, o sea que antes de los 7 días se resuelve de alguna forma. Si se resuelve con cirugía, hablamos de un abdomen agudo quirúrgico, y si se resuelve con tratamiento médico, de abdomen agudo médico. El dolor abdominal, tanto agudo como crónico, corresponde a un 3% aproximadamente de las consultas de los pacientes. Pero si es en una guardia, llega alrededor de un 10% de las consultas. Vamos a hablar primero de los tipos de dolores abdominal. Hablamos que hay un dolor abdominal visceral, un dolor abdominal somático, un dolor abdominal referido, un dolor abdominal psicógeno y un dolor abdominal simulado. Vamos a hablar sobre todo de los primeros tres. Empezamos con el dolor visceral, es aquel que nace en, está producido por el peritoneo del órgano. Puede ser por isquemia, por inflamación, puede ser por estiramiento o contracción de víscera hueca, o puede ser por distensión de la cápsula del órgano. Esos son los cuatro mecanismos que puede producir este dolor visceral. Si lo vemos por ubicación al dolor visceral, imaginémonos dividido en tres el abdomen, superior, medio e inferior. Cuando es en el superior, o sea en el epigastrio, generalmente puede ser de origen biliar, como la litiasis biliar, de origen hepático, como la hepatitis o la congestión hepática, puede ser de origen pancreático, o puede ser de origen, su origen en el estómago o duodeno. Cuando hablamos de la parte media, que sería la región umbilical, el dolor está desde la segunda porción del duodeno hasta la mitad del colon transverso, el origen. Y cuando es en el tercio inferior, o sea, en el hipogastrio, puede ser de origen en el colon, como la diverticulitis, puede ser producida por las vías urinarias, como las infecciones o la litiasis, o también puede ser de origen ginecológico, como el embarazo ectópico, rotura de un quiste de ovario, de un quiste folicular o torsión de ovario. Ese es el dolor de origen visceral. El dolor de origen somático es cuando ya se afecta el peritoneo parietal o el mesenterio o el de la pared abdominal. Este dolor es mucho más intenso que el visceral, es más agudo, localiza bien el sitio de origen, aumenta con los movimientos, por eso el paciente tiende a estar quieto y produce contracción de la musculatura de la pared abdominal. Por eso es que al examen físico vamos a encontrar defensa en la palpación del abdomen. Esas son las características del dolor somático. En cuanto al dolor referido, tiene que ver con el origen embriológico, con los dermatomas, y por eso se puede referir a algún lado. Por ejemplo, el dolor gástrico no se da bien en el epigastrio, el dolor hepatobiliar en el hipocondrio derecho. Si es en el hipogastrio, probablemente se trate de un dolor de tipo colónico. Si es en la ingle y testículo, el dolor puede provenir del uréter. Dolor de hombro puede ser cuando hay una irritación del diafragma, por cualquier motivo. Lumbar puede ser si es lumbar lateral de origen renal, como un cólico renal, por ejemplo, o si es central puede ser de origen pancreático. Y por último, el dolor sacro puede tener que ver con el recto y útero. Bien. ¿Cuáles son las causas de abdomen agudo quirúrgico? Bueno, podemos dividirla que hay causas infecciosas, causas vasculares, ya sea por isquemia o por hemorragia, y causas mecánicas. Vamos a empezar por las infecciosas. Este es por el principio de la patología, porque muchas después terminan siendo infecciosas y pueden terminar siendo perforativas o viceversa, o mecánica y terminan siendo infecciosas. Pero me refiero al inicio. Bueno, en la cirugía tenemos la apendicitis aguda, es un dolor que abarca la fosa ilíaca derecha,
Muchas veces se empieza con un dolor en epigastrio o hipogastrio, se acompaña y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha, suele acompañarse de náuseas y vómitos. Vamos a tener defensa en la fosa ilíaca derecha y en un paciente febril. A veces cuando la apendicitis retrocecal tiene una ubicación retrocecal, el dolor puede ser más alto, puede estar en el flanco o inclusive hipocondrio derecho y dificultarnos el diagnóstico. Otra causa es la colecistitis aguda, donde vamos a tener el dolor de tipo cólico en el hipocondrio derecho. Al principio es cólico, después se puede hacer permanente. Generalmente también se acompaña de náuseas y vómitos y fiebre y defensa en el hipocondrio derecho. Después tenemos la escolangitis aguda, que también puede dar dolor al mismo nivel, fiebre, sobre todo con bacteriemia, en un paciente que va a estar posiblemente ictérico si está con un coledociano, con ictericia, colia y coluria. Y por último tenemos la diverticulitis. En la diverticulitis el paciente va a tener dolor en fosa ilíaca derecha y flanco derecho, izquierdo, fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, con dolor con defensa y un síndrome febril también. A veces puede acompañarse de proctorragia en algunos casos. Bien, después tenemos los de origen vascular que pueden ser, ya dijimos, por isquemia o por hemorragia. Tenemos uno importante, la rotura del aneurisma de aorta, que puede o no dar dolor. A veces se presenta con un cuadro de shock hipovolémico directamente. Si da dolor, generalmente en la zona periumbilical o epigastrio, no se acompaña de fiebre y es un cuadro realmente agudo y severo. Después tenemos la obstrucción mesentérica, también isquémica. Perdón, me olvidé decir, en la rotura de aneurisma de aorta puede ser que haya líquido en peritoneo, lo podemos llevar a ver en una ecografía si ha sangrado. Decía, después tenemos la obstrucción mesentérica, que es por isquemia de la arteria mesentérica. Este es un cuadro con mucho dolor general en todo el abdomen. El paciente generalmente se choca del dolor y es un cuadro severo que hay que solucionarlo rápidamente. Generalmente se ve en personas ancianas. Otra causa es la torsión de ovario o rotura de quiste o de folículo de ovario. Este va a dar, si es del lado derecho, un dolor similar a la apendicitis en la fosa ilíaca derecha. Si es del lado izquierdo, lo vamos a tener al lado izquierdo. No es febril, puede acompañarse por reflejo de náuseas y vómitos. Para la rotura del folítico es importante en la anamnesis saber en qué parte del ciclo se encuentra la paciente. Bien, por último tenemos otro cuadro que es el embarazo ectópico. A veces da dolor no tan intenso como puede ser la torsión del quiste de ovario, pero sí un cuadro de hemorrágico, de hipovolemia, con presencia de líquido peritoneal. Y por último tenemos la rotura de vaso, que también va a dar un abdomen agudo hemorrágico, y generalmente vamos a tener el antecedente de algún traumatismo en la zona. También es una urgencia quirúrgica. Bien, último tenemos los que son de causa mecánica. Puede ser por perforación o por obstrucción. Los de perforación tenemos que puede ser una perforación intestinal traumática, por ejemplo, bala o herida de arma blanca. Puede ser una úlcera péptica perforada o puede ser una perforación intestinal. Cualquier perforación es grave porque rápidamente da una peritonitis bacteriana con primero un dolor localizado y luego generalizado y defensa generalizada que hay que resolver rápidamente. En las obstrucciones intestinales pueden ser las causas del cáncer de colon, que puede llegar a obstruir, el vólulo, cuando se produce una torsión de intestino, o una hernia atascada, lo más común una hernia inguinal. Hay algunas dificultades a veces en la peritonitis, en algunos casos puntuales. Una es el embarazo, que distorsiona la localización de los órganos, por ejemplo la
la apendicitis aguda, generalmente la sintomatología va a estar en el hipocondrio derecho. Otra dificultad es en los ancianos, que van a tener menos síntomas, o en personas que están tomando analgésicos por algún motivo, también nos pueden cubrir los síntomas. Y también podemos tener dificultades en posoperatorios, en cualquier posoperatorio donde aparezca un abdomen agudo, que el paciente ya esté con analgésicos por la cirugía o con antibióticos. Bien, ¿cuáles son los estudios que vamos a hacer ante un paciente con un abdomen agudo? Primero el laboratorio, lo que nos importa es el hematocrito, a ver si lo encontramos descendido. Recuerden que si es muy prematuro, el hematocrito puede estar normal porque todavía no se produjo la hemodilución. Una vez que empecemos a reponer fluidos, ahí vamos a tener el hematocrito real. El recuento blanco, que en los cuadros infecciosos va a estar aumentado. Nos puede interesar una milasemia cuando sospechemos la patología es proveniente del páncreas con una pancreatitis. Nos puede servir una CPK-MB si sospechamos que puede ser un infarto de cara inferior, que puede dar dolor epigástrico. También una urea y una creatinina para evaluar la función renal. Electrolitos para saber cómo estamos con el sodio y el potasio. Y una glucemia y cetonemia, porque la cetoacidosis diabética es una causa de abdomen agudo médico en algunos casos. También nos va a servir un electro por un lado para descartar la posibilidad del infarto de cara inferior, pero también como prequirúrgico si termina siendo un abdomen agudo quirúrgico. Placa simple de tórax y placa simple de abdomen. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, una es para descartar una neumonía, que a veces cuando está en la base del pulmón puede simular un abdomen agudo, dar dolor abdominal. También podemos ver, tanto en la de tórax como en la de abdomen, aire subdiafragmático. Con eso hacemos diagnóstico de que hay una perforación, no en dónde, pero sí que hay una perforación, no debería haber aire por debajo del hemidiafragma. Y también nos puede servir para ver niveles hidroaéreos en caso de obstrucción intestinal. Otro método importante es la ecografía. La ecografía podemos hacer diagnóstico de colecistitis. Vamos a ver las litiasis y un engrosamiento de la pared de la vesícula. Nos puede ser útil en la colangitis, donde se puede llegar a ver el conducto dilatado y a veces una litiasis, si es que la hay. En la apendicitis, quiste de ovario, folículo de ovario, también puede ser útil para el diagnóstico. Si no, a veces tenemos que recurrir a la tomografía de abdomen, que es más precisa para este tipo de patología. Perdón, también nos servía la ecografía, podemos ver un hígado agrandado congestivo, con dolor por dolor en la distensión de la cápsula Gleason y la rotura de vaso. Y en el caso de la diverticulitis se puede llegar a ver engrosamiento de la pared del colon sigmoide. Después, si no, contamos con el elemento, como les decía, de la tomografía, que podemos hacer el mismo tipo de diagnóstico. La conducta, una vez que tenemos al paciente compensado y estamos haciendo los estudios, podemos pasar una etapa de observación. Si no está definido el estudio, el paciente está bien, o a veces, en algunos casos, hay que hacer una cirugía laparoscópica inmediata, aunque no hayamos concluido en el diagnóstico preciso. Vamos a ver ahora las causas de abdomen agudo médico. Bien, algunas pueden ser torácicas, que ya las nombramos, como la neumonía de base pulmonar, el infarto agudo de miocardio, sobre todo la cara diafragmática, o la insuficiencia cardíaca derecha, que distiende, produce el hígado congestivo con distensión de la cápsula de Gleason. También, en el caso de la fiebre reumática o del lupus, a veces pueden dar serositis, y cuando esta serositis afecta el peritoneo puede dar un cuadro parecido a una peritonitis o muy similar. Después tenemos causas metabólicas como la cetoacidosis diabética, que puede simular un abdomen agudo médico, el cólico biliar,
cuando producen cólico por obstrucción del cístico, pero no hay infección, no hay colecistitis, como en el caso del puede ser quirúrgico. La litiasis urinaria también puede dar un cuadro de cólico renal y confundirnos, la pancreatitis y en otro aspecto podemos tener otras enfermedades, también la porfiria hereditaria, es un trastorno del metabolismo del HEM, es hereditaria, como les decía, se acompaña a otros cuadros como neurológico, como dermatológico, como la fotosensibilidad y la melanodermia. El paciente tiene orinas oscuras, se oscurecen ante la luz y puede dar cuadro crisis de abdomen agudo. También tenemos la hipercalcemia, que cualquiera sea la causa puede producir dolor abdominal, que también sería de un origen metabólico, como en algunas neoplasias, como en el hiperparatiroidismo, como en la sarcoidosis. Y una causa más de abdomen agudo médico podría ser la intoxicación por plomo o saturnismo, que se puede ver en gente que trabaja en fundiciones, soldadores, eh, gente que manipula baterías, y también va a dar un dolor generalmente más de tipo cólico, y es uno de los diagnósticos diferenciales dentro de los abdomen agudos médicos. Bueno, esto es un resumen de las causas principales y de los estudios que deberíamos hacer en los pacientes con dolor abdominal, que definimos como abdomen agudo, que puede ser médico o quirúrgico. Bueno, gracias.